Hola, buenas. Nosotros somos el grupo número 1. Vamos a exponer sobre la antropología y la ecología. Los integrantes de este grupo son Mauda Argueta, Catherine Reconco, Daniela Bulnes, su servidora María Sánchez, Cristian Castro, Natalie Sauceda, Amy Enríquez y Dailin Castro. El tema que nos tocó es la ecología. Para definir la ecología, dice que es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivientes y sus medios físicos y bióticos. Atiende principalmente a las relaciones entre especies diferentes y a los modos en los cuales se organizan los miembros de especies particulares para subsistir dentro de comunidades compuestas de muchas especies. La ecología es también una ciencia social. En efecto, una obra sobre esta materia en general lleva por título Sociología de la Naturaleza. Hablando un poco sobre los ecosistemas o el ecosistema, está compuesto por plantas y animales. Son las principales productoras de tejidos vivos en los ecosistemas. Y los animales, los herbívoros, en este caso consumidores primarios, porque consumen materia de origen vegetal y a su vez pueden servir de alimento a los carnívoros, que son los consumidores secundarios. Además, podemos decir que los ecosistemas pueden ser de cualquier tamaño y si pueden serlo las poblaciones ecológicas. Los grupos de plantas y animales de varias clases que forman la porción viviente o comunidad de un ecosistema reciben el nombre de poblaciones ecológicas. La posición ocupada por una población ecológica en un ecosistema, una posición definida por lo que esa población come y por lo que la come a ella, es llamada a veces nicho ecológico. Se designa como especie a un agregado de organismos porque sus miembros pueden intercambiar material genético. Y los ecosistemas no se mantienen unidos por intercambios genéticos, sino por relaciones alimenticias. Un problema de la antropología ecológica es distinguir un agregado que puede considerar como población ecológica y una porción de la biosfera que se puede considerar como un ecosistema. Y hablaba que el problema para distinguir tales unidades es muy complejo y solo se tocará superficialmente. Entre los criterios empleados para localizar los límites de los ecosistemas está la distribución de asociaciones particulares de las plantas, asumiendo que en estas se encontrarán diferentes comunidades de animales, pero particularmente en las áreas continentales, ese criterio puede producir unidades de tal magnitud, por ejemplo, la tundra, que sería muy difícil o imposible el análisis detallado. Además, los linderos de sistemas definidos por asociaciones vegetales son muy permeables. Sin embargo, hay otros indicios entre los pueblos recolectores particulares y campesinos, estudiados tradicionalmente por los antropólogos. Es posible a menudo distinguir los grupos explotadores de los recursos. Dentro de se encuentra el intercambio trófico o con otras especies, completamente o casi completamente dentro de ciertas áreas demarcadas de las que son excluidos los miembros de los grupos humanos. Además, es conveniente e importante recalcar que la teoría ecológica, la consideración de dichos grupos como poblaciones ecológicas y contemplar los indicios de las áreas que explotan como fronteras de ecosistemas. Y por supuesto hay complicaciones. Ya hemos señalado que dos o más poblaciones ecológicamente diferentes pueden coexistir en lo que podemos considerar como un ecosistema. Y una población, por ejemplo, de pastores, agricultores, nómadas
que habitan en las montañas o de articuladores, pescadores, que ocupan un atolón coralífero. Pueden participar en 2 o más ecosistemas biométricamente distintos de modos muy diferentes. Debe también recordarse que pocas poblaciones humanas viven en completo aislamiento de otros grupos que habitan fuera de su territorio y con quienes probablemente intercambian mujeres y productos y contra los cuales pueden también guerrear. Siguiendo con el tema, vamos a definir los sistemas vivientes. También pueden ser cibernéticos al regular su funcionamiento mediante el proceso conocido como la retroalimentación negativa. Por ejemplo, en respuesta a un aumento incómodo de la temperatura, un organismo humano puede transpirar, disminuir su actividad física, beber líquidos fríos, buscar la sombra y apagar la calefacción o poner a funcionar el acondicionador del aire. Todas estas son respuestas correctivas a una fluctuación ambiental que pudiera producir un aumento desagradable o un desastroso en la temperatura interna del organismo. Gracias a estas y a otras respuestas reguladoras, el organismo es capaz de mantener el equilibrio con respecto a la temperatura. Esto puede conservar su temperatura interna dentro de un estrecho margen frente a fluctuaciones mucho más amplias en la temperatura de su medio ambiente. Ahora les voy a hablar sobre la conducta y la organización social del hombre. Aunque los hombres nacen con necesidades comparables a las de otros animales, no vienen, al mundo con modos genéticamente programados para satisfacerlas. Por el contrario, nacen con capacidad para adquirir cultura, creencias, convencionalismo, conocimientos, técnicas y artefactos dependientes de la intervención y uso de símbolos. Como sabemos, la cultura no está yuxtapuesta a la vida ni superimpuesta a ella, sino que en cierto modo sirve como subtítulo de la vida y por otra parte la usa y la transforma para producir la síntesis de un nuevo orden. Desde este punto de vista, la cultura está obviamente sujeta a sus propias leyes y no puede explicarse por medio de las leyes que gobiernan los procesos biológicos y físicos. También el concepto de cultura como supraorgánica y autónoma, característica exclusiva o casi exclusiva del Homo, presenta algunos obstáculos para que lo asimile la antropología dentro de una perspectiva ecológica general. Si la cultura no es orgánica y no puede entenderse o explicarse en términos de las leyes que gobiernan los fenómenos orgánicos e inorgánicos, ¿qué importancia puede tener para la explicación de la teoría ecológica general ligada como esta a consideraciones biológicas? Además, ¿cómo puede la ecología, cómo puede la ecología tratar en general o cómo puede estar ligada a, que trata como lo que es común todas las especies? Resulta inútil para el entendimiento de la cultura que presumiblemente ocurre casi exclusivamente entre los hombres. Para resolver estas dificultades, según Julian Stewart, propuso hace algunos años
una ecología cultural, un punto de vista basado en las carencias especiales del Homo sapiens. El aspecto destacado de esta consideración es que las culturas separadas de los organismos portadores se consideran como participantes en el sistema ecológico. Esta separación le pareció necesaria a Stewart porque el hombre entra en la escena ecológica, no simplemente como un organismo relacionado con los demás en términos de sus características físicas. También dice que él introduce el factor superorgánico de la cultura, que también afecta y es afectado por toda la red de la vida. Además, el objetivo de la ecología cultural, una determinación de cómo la cultura es afectada por su adaptación al medio ambiente. Es bastante diferente del antiguo entendimiento, del entendimiento de las funciones orgánicas y variaciones genéticas del hombre como una especie puramente biológica. Ahora los voy a dejar con mi siguiente compañera. Bien, continuando con lo que decía mi compañera, la existencia de la cultura requiere de la existencia de los organismos portadores de su cultura, como el hombre. Una vez que surge la cultura, tiene vida propia. Según Levi Strauss, ha escrito que la cultura no está simplemente expuesta a la vida ni superimpuesta a ella, sino que en cierto modo sirve como sustituto de la vida. Y por otra parte, la usa y la transforma para producir la síntesis de un nuevo orden. Bien, el concepto de la cultura como supraorgánica y autónoma, característica exclusiva o casi exclusiva del Homo, presenta algunos obstáculos para que lo asimile la antropología dentro de una perspectiva ecológica general. La cultura es ontológicamente distinta del fenómeno orgánico. Pucha, esta niña se pone a hacer un montón de ruidos cuando yo ocupo hacer algo. Bien, como decía la compañera, también la existencia de la cultura requiere de la existencia de organismos portadores de su cultura, como el hombre. Una vez que surge la cultura, tiene vida propia. Según Levi Strauss, ha escrito que la cultura no está simplemente expuesta a la vida ni superimpuesta a ella, sino que en cierto modo sirve como sustituto de la vida y por otra parte la usa y la transforma para producir la síntesis de un nuevo orden. El concepto de la cultura como supraorgánica y autónoma, característica exclusiva o casi exclusiva del hombre, presenta algunos obstáculos para que lo asimile la antropología dentro de una perspectiva ecológica general. Viendo así, la cultura es ontológicamente distinta del fenómeno orgánico y tal vez que las leyes que gobiernan los culturales son privativas del fenómeno cultural, pero la distinción lógica y las leyes especiales que gobiernan la operación no implican necesariamente autonomía funcional. La cultura es un modo de referirse a la técnica predominante, por medio de la cual una población humana se mantiene en su hábitat. La característica distintiva de la antropología ecológica no es simplemente que toma en consideración factores ambientales en sus intentos para poner en claro los fenómenos culturales, sino que da significado biológico a los términos clave: adaptación, equilibrio interno, funcionamiento adecuado, supervivencia de sus formulaciones. Los antropólogos a menudo han propuesto las culturas y las sociedades como las unidades mayores a las que se refieren las funciones. Con frecuencia son difíciles de ligarse y es difícil o imposible definir qué se requiere decir por su supervivencia o funcionamiento adecuado, por no decir la especificación de las condiciones en las cuales pueden sobrevivir. Hay mucho menos variedad en la definición ecológica. Continúa mi compañera.
Buenas tardes, compañeros y licenciado. Mi nombre es Catherine Reconco y yo les voy a hablar acerca de los sistemas biológicos. Dice que cada superficie contribuye el fenómeno cultural donde pueden situarse en el tiempo y espacio. Estos pueden contarse, pesarse y medirse de diversos modos. Esto nos permite evaluar la incidencia de los grupos humanos y sus tecnologías sobre los ecosistemas y en los que participan, entre otras cosas. Menciona que la cultura ha proporcionado al hombre una flexibilidad ecológica mucho mayor que la que disfruta otra especie. Otras especies han podido participar en un solo o en unos cuantos tipos de ecosistema, como ser los arrecifes, el bosque templado, la sabana tropical, mientras que el hombre ha vivido y ha ganado el sustento en todas partes y en la mayoría de los sistemas ecológicos en que se les encuentra, no está exclusivamente ligado a técnicas particulares de subsistencia. Creo que la mayoría de los miembros de otra especie están restringidos, no sé si por su constitución biológica o por un número limitado de clases de alimentos. En comparación al hombre, tiene técnicas culinarias y comunicación simbólica y se puede utilizar como alimentos, como ser plantas o animales. Además, el hombre también por medio de los comercios o culturales puede habitar regiones que puedan proporcionarle todo lo necesario para satisfacer sus necesidades biológicas. Como complicaciones tenemos en primer lugar la adaptación al medio a través de la cultura, que no es una determinación ambiental y no podemos predecir solo a partir de las particularidades geográficas de una región, lo cual será el carácter de la cultura que ahí prevalezca. Como punto número 2 tenemos que el hombre contempla la naturaleza a través de una pantalla compuesta de creencias, conocimientos y propósito. Creo que los hombres actúan según sus imágenes culturales de la naturaleza, más bien de acuerdo a su estructura real. Como tercer punto tenemos la discrepancia entre imágenes culturales. Creo que cuando nos referimos a discrepancia, creo que es una falta de acuerdo entre dos o más personas. Dice de la naturaleza y la organización real de la misma es un pueblo crítico por la humanidad y uno de los problemas centrales de la antropología ecológica. Como número 4, otra complicación sería la modificación de las culturas en respuesta a los cambios ambientales. Esto no es un proceso simple en el que los rasgos de cultura se especifiquen mediante el carácter del medio ambiente. Para enfrentar este problema, el etnógrafo ecológico debe preparar dos modelos de su tema de estudio. El primero sería el modelo percibido, que este es una descripción del conocimiento y creencias de un pueblo con respecto a su medio ambiente, y sus miembros actúan de acuerdo con este modelo. Por otra parte, creo que este modelo puede incluir componentes abstractos que dicha existencia no puede demostrarle por medio de procedimientos empíricos, sino que impulsa a los actores a conducirse de modos determinados. También este modelo puede contemplarse como parte de los medios distintos de una población para mantenerse a sí misma dentro de un medio ambiente. Y como segundo, tenemos el modelo operativo, que este es una descripción del mismo sistema ecológico, incluyendo al pueblo, de acuerdo con las suposiciones y métodos de la ciencia ecológica. También este modelo abarca organismos, procesos, prácticas culturales que la teoría ecológica y la observación empírica sugieran al analista que ofertan el bienestar biológico de los organismos, poblaciones y ecosistemas. También en este modelo pueden influir los elementos desapercibidos para los actores, como ser los microorganismos y elementos originales que lo afectan de manera importante. Que
puede haberse notado, no sé, que hemos discutido la naturaleza y la cultura como si fueran cosas opuestas. Por lo menos esta oposición parece estar implícita en una gran parte del pensamiento humano. Nos dice que la cultura se opone a la naturaleza en las metáforas del mito y esta dicotomanía continúa su expresión en nuestro uso cotidiano de conceptos natural frente a lo artificial, y como hemos visto, aún ciertas teorías antropológicas han adoptado esta distinción. Y por último tenemos una implicación tal vez no intencional de la oposición entre cultura y naturaleza. En algunas obras antropológicas es que al poseer o ser poseído por la cultura, el hombre ha trascendido a la naturaleza, que está compuesta de fenómenos orgánicos e inorgánicos. Se dice también que una enorme cantidad de esfuerzo intelectual y no poco emocional han empleado al hombre para distinguirse de las otras culturas con las que comparte la tierra. Y estas pueden ser porque bajo esa actitud descansa alguna característica psicológica humana, ya que parece manifestarse tanto como ciencia como en la religión, así como en el pensamiento diario. Pero la noción de que a través de la cultura el hombre ha transcedido a la naturaleza a ciertas nociones religiosas. Las dejo con mi compañera. Buenas, mi nombre es Amy y voy a continuar con el tema. Esta concepción religiosa de la creación única del hombre, situada solamente un escalón más abajo que los ángeles, fueron minadas en el siglo XVIII, cuando Linneo clasificó al hombre entre los primates, y puesta más en peligro un siglo después, cuando Darwin y sus seguidores propusieron que el hombre surgió de un origen común a todas las formas de vida mediante un proceso fundamentalmente no es diferente del que produjo a todas las demás especies, pero esta posición única fue restaurada en el siglo XX por quienes han concebido la cultura no solamente como supraorgánica, sino como autónoma y peculiar al hombre. Ahora les hablaré de los Embaja. Es uno de una veintena de grupos locales que hablan marín y que viven en las montañas de Bismarck, en el territorio de Nueva Guinea. Hacia el este de los Embaja, del mismo lado del valle, está el territorio de los Tuguma, un grupo local marín que guarda relaciones amistosas con los Embaja. Las tierras continuas hacia el oeste están ocupadas por los Kunduwai, en contra de quienes los Embajas han estado en guerra en 4 ocasiones en el medio siglo anterior a 1962. Como todos los otros marín, los Embajas son igualitatorios, no hay ni jefes ni otras autoridades que puedan ordenar o forzar obediencia de otros. Los espíritus rojos también se identifican con los casuarios, una especie de feroces aves de gran tamaño que también viven en los bosques en las alturas y cuyo nombre a veces se le da a los espíritus. Acompaña a los espíritus rojos otro ser sobrenatural llamado mujer de humo. Los espíritus de la corrupción y los espíritus rojos fueron parientes en vida, y así tal vez se les sitúa con algún sentido lógico entre mujer de humo y Coipa Manguián. Representar la cosmología marín, el modelo percibido asociado con regulación de alto nivel. También hay modelos percibidos de bajo nivel que tratan con particularidades de la horticultura, entre otros, en términos estructurales dinámicos. Un resumen sobre la antropología es: desde hace mucho tiempo la antropología se ha ocupado de la evolución, a la que considera como un conjunto de procesos que producen ya sea incrementos generales en la organización, adelantos o evolución general, a cambios de organización que aumentan las posibilidades de supervivencia en medios particulares, que es la adaptación. Estudios adaptativos en antropología cultural son bien ejemplificados en la detallada investigación de Salins, 1958, de sociedades polinesias tradicionales, en las que sostiene que varias diferencias importantes en la organización política y social entre aquellos pueblos estrechamente relacionados fueron el resultado de la adaptación a islas que diferían en área topográfica
y localización de recursos. Esta fue nuestra presentación, espero les haya gustado.